Bienvenidos a una nueva emisión de Entre mitos y realidades. En el programa de hoy trataremos un tema que a casi todos nos preocupa, pero sobre el que hay bastante desinformación y muchos mitos. Nos referimos a los transgénicos, que generan opiniones profundamente encontradas entre defensores y detractores. Y para ayudarnos a entender qué son exactamente los transgénicos, en dónde se usan y si son o no dañinos para nuestra salud, están con nosotros dos expertos. Catalina, si te parece, vamos a conocerlos. Gracias, Pilar, y con mucho gusto les presento a nuestros especialistas, Jaime Padilla Cero y Greco Hernández Ramírez. Jaime Padilla Cero es el director científico de Agrobio México, biólogo de carrera, investigador de genética molecular de plantas y divulgador científico en ciencias naturales y gestión tecnológica en biotecnología y energías renovables. Greco Hernández Ramírez es biólogo y doctor en ciencias con más de 20 años en investigación de biología molecular. Desde el 2011 se desempeña como investigador del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Dirige un grupo de investigación sobre las causas moleculares de algunos tipos de cáncer, así como aspectos evolutivos del proceso de síntesis de proteínas. Una vez que ya los conocimos, le pregunto a Jaime Padilla, ¿qué son los transgénicos? Muy bien, los transgénicos, ese nombre se acuñó pensando en básicamente decir que son organismos que tienen genes de otros organismos, que se han sido transferidos básicamente con técnicas de ingeniería genética, o que también de alguna manera se llama biotecnología moderna, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de transgénicos, en realidad estamos hablando un poco de mejoramiento genético como un proceso general que nos ha llevado 10.000 años de ir encontrando cuáles son las plantas, los animales y microorganismos incluso que utilizamos para nuestra vida diaria y que los hemos ido modificando de diferentes formas para obtener, digamos, lo que nos interesa, que es comida, fibra, materiales para construcción, etcétera, etcétera. Y hay transgénicos en cuestiones de salud, hay transgénicos en cuestión de agricultura y también de manejo del ambiente. A ver, antes de seguir con los ejemplos, Greco, ¿nos puedes explicar qué es exactamente la diferencia entre transgénicos y organismos genéticamente modificados? La diferencia con organismos genéticamente modificados es que estos últimos en realidad pueden tener mutaciones, genes endógenos, es decir, no genes foráneos o de especies extrañas, pero sí que sí tienen un diseño, un genoma diseñado por el ser humano. Puede ser ¿De qué forma se podían hacer que no fuera transgénica? ¿Cruces, hibridación? Puede ser cruces, hibridaciones o un poquito más que lleva la agricultura en diferentes partes del mundo. El ser humano ha mejorado, ha hecho más evidentes o ha potenciado ciertas características de las diferentes especies, por ejemplo el maíz en México, el arroz en China, de modo que se selecciona y se mejora aquella característica biológica que uno desea, por ejemplo el sabor, el tamaño, no sé, nutrición, características nutritivas. Sin embargo, hay nuevos métodos muy poderosos. Sí, Greco, pero es que insistía tanto en la diferenciación esta para que nos quedara muy bien claro si tenemos, vamos al súper y demás, hay gente que piensa, o a veces pensamos, no, es que estos son
alimentos naturales y estos son modificados genéticamente. ¿Esto es cierto o no es cierto? Probablemente sí, pero la gran mayoría de las cosas que uno encuentra en el súper y que compra son modificados genéticamente. Es decir, no son las especies originales. ¿De hace 10.000 años? No, desde luego, todas son modificadas genéticamente, ya sea por procesos de selección específica que hicieron, por ejemplo, en el caso de los antiguos mexicanos, del maíz, o por métodos totalmente nuevos como es la biotecnología actual, que ya mencionaba Jaime. Es decir, se hacen mutaciones específicas diseñadas en una computadora y luego en el laboratorio se realizan. Ahora, hay un tema o un término importante de lo que mencionaba Greco. Cuando se habla de OGMs o organismos genéticamente modificados, desde cierto punto de vista legal, sí se refiere a los que son hechos con técnicas de biotecnología moderna. También se llaman organismos vivos modificados, según algunas cosas internacionales. ¿Y esos desde cuándo los hay, Jaime? Los hay, comercialmente hablando, los hay desde hace 20 años. En 1996 se liberaron los primeros cultivos ya a nivel comercial. Pero empezó, digamos, la investigación acerca de cómo hacerlos prácticamente desde inicios de los 80s o hasta de los 70s con microorganismos, y fue avanzando, digamos, la posibilidad de hacerlo con organismos superiores, ¿no? Específicamente con plantas. Y más adelante tal vez hablaremos de una serie de conocimientos muy interesantes, muy importantes, que se dieron, digamos, reunidos o cita para poder lograr este tipo de aplicaciones. Greco, en estos organismos todos los tenemos asociados a plantas, alimentos, pero nos decía antes Jaime que había en otras áreas también. ¿Nos puedes explicar o dar algunos conocimientos, yo que sé, en medicina, por ejemplo? Sí, ¿Qué otros productos son transgénicos? De hecho, la investigación, la biotecnología y la investigación en modificación genética comenzó en los 70s con los trabajos de Paul Berg en California. Ellos les dan el premio Nobel por inventar una nueva tecnología y justamente empiezan con todo menos con plantas, que es lo que más comúnmente se conoce. ¿No? Sí. O sea, empiezan con bacterias, con un montón de microorganismos que mejoran genéticamente y les añaden con genes foráneos, por eso se llaman transgénicos, con genes de especies diferentes, características que ellos deseaban. Por ejemplo, capacidad de degradar ciertos químicos en su medio ambiente o en su medio de cultivo. Muchísimas bacterias hay en la actualidad y microorganismos que son más resistentes al frío, más resistentes al choque térmico, tienen aquella característica que se diseña en el laboratorio. Entonces todos los organismos pueden ser transgénicos y de hecho se han generado organismos transgénicos o modificados genéticamente casi de todas las especies. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de, yo que sé, la insulina, por ejemplo? La insulina, bueno, la insulina se empezó la insulina humana, el gen de la insulina humana se insertó en cierto tipo de bacterias. En los 80s, me parece, con los trabajos de Boyer y Stanley. Exactamente, en los que participó un mexicano muy famoso que es Paco Bolívar. Zapata, por parte del grupo que desarrollaron las técnicas de biología molecular muy innovadoras en aquella época. Pero, o sea, la insulina es transgénica. Y entonces la insulina humana o de cerdo la metieron en bacterias y en cultivos de 10 litros, por ejemplo, producen 20 miligramos de insulina, la purifican directamente de la bacteria. Entonces, ahí nace la medicina con orígenes biotecnológicos o moleculares. ¿Y los alimentos para consumo humano, Jaime? Los alimentos para consumo humano obviamente tienen también características transgénicas o a veces son de la misma especie, que en este caso se llaman los cisgénicos, que es para mejorar ciertas características, ya sea desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista del procesamiento del alimento o incluso de características nutricionales. Y vamos a hablar un poco de esos. Pero es obvio que los que llevan ya mucho más tiempo son los que tienen características que son importantes desde el punto de vista agronómico. Resistencia a plagas, resistencia a virus, tolerancia a herbicidas. ¿Para qué? Pues para evitar, por ejemplo, en el caso de los que se llaman cultivos BT, tienen una característica que permite que la misma planta combata a las plagas como son gusanos, el cogollero, el elotero, todos estos, y no se tiene que aplicar insecticida. Entonces eso genera una mejoría ambiental, un ahorro en términos del gasto que se hace para comprar el insecticida y también pues le da una seguridad al agricultor de
que su cultivo no se va a perder por una razón. ¿Qué es cultivo BT? Cultivo BT quiere decir un cultivo que tiene bioinsecticidas que vienen de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Por eso es la B y por eso es la T. Se puede decir que también es biotecnológico, por supuesto. Pero esas bacterias que se usan en muchos otros áreas como la jardinería, incluso en la agricultura orgánica, es capaz de eliminar plagas porque esta proteína tiene, digamos, un efecto insecticida. Pero es totalmente inocua a humanos, a mamíferos, a otro tipo de organismos. Entonces, su uso es seguro y la planta queda defendida, ¿no? Queda protegida. A ver, Greco, en lo que estaba diciendo Jaime, está demostrado que es inocuo para el ser humano o para los animales los alimentos transgénicos. Sí, sí, totalmente, son inocuos, es totalmente. Sin ninguna duda. No hay duda, no hay prueba, no hay evidencia científica de ningún tipo que indique o que sustente la noción de que, o la idea generalizada en muchos lugares de que los transgénicos hacen mal. O sea, eso es falaz, es falso, es una mentira. No sé qué piense. Pero ¿por qué la inventaron? ¿No? ¿Quién la inventó? Los transgénicos no hacen mal, completamente, son una mejora, son algo muy bueno y bueno, no hacen daño y no hay evidencia de que hagan daño. ¿Nos tenemos que creer lo que tú dices o...? ¿Quién lo inventó? ¿O cuál es el Jaime? sustento? Hay una oposición y hay a lo cuestión? mejor preocupaciones legítimas de algunas personas que tienen una desconfianza, ¿sí?, por los organismos encargados de hacer el tipo de análisis que se tiene que hacer nada más para los transgénicos. Porque muchos otros alimentos exóticos, o incluso que se generaron por mutación, por radiación, pues no se analizan, se asume que son buenos y que son, como se dice O sea, normalmente. los que están modificados por mutagénesis no tienen No. estudios de... No, los plátanos, muchas toronjas sin semilla. Y esos pues los bombardean con químicos y con... Pues sí, con radiación, con radiaciones, químicos ¿no? y hacen... Y esos los comemos sin que nadie se haya preocupado por Exactamente, ellos. Exactamente. Pero el caso, cuando se producen por biotecnología moderna, la regulación que entró en efecto precisamente en los 80s, en los 90s, dice que se tiene que hacer toda una evaluación muy rigurosa de cuestiones de toxicidad, de si no tienen otra sustancia, si no generan alergias, si no tienen algún efecto, cualquiera que sea, en los organismos. En los transgénicos. Sí. Eso Si eso se hace bien, pues por supuesto, como dice Greco, no hay evidencia, en contrario, de que produzca ningún problema. Pero de repente sale un artículo ahí aislado que dice que hay efectos en las ratas, ¿no? A ver, esperamos porque nos tenemos que ir a una breve pausa y seguimos con el tema de si son o no son dañinos los transgénicos para el ser humano o los animales. Volvemos. De regreso con este apasionante tema. Pero Greco, yo te quiero preguntar lo que le preguntaba a Jaime. ¿De dónde salieron esas posturas que implican incluso, hay gente que dice que da cáncer, que afectan los ovarios, que afectan todo lo habido y por haber? Son mitos. Son mitos, lo que no sé es de dónde salieron. Yo creo que hay una postura, esta postura puede ser que venga de una opinión generalizada de un poco de ignorancia, de que no hay un sustento científico. Los que estén haciendo las guías, la difusión de este tipo de avances científicos y tecnológicos, yo creo que la gente que se encarga de difundir o de decir que si da cáncer o no tienen un sustento científico. Probablemente son religiosos, probablemente son más políticos, más burócratas, más personas desinformadas. Incluso Greenpeace es muy radical y no necesariamente siempre va a tener la razón. Porque justamente tú estás en cuestiones de investigación del cáncer. Sí, claro, y no hay una evidencia, otra vez lo menciono, no hay evidencia científica clara que diga o que indique que realmente los transgénicos dan cáncer. Realmente
los genes, hay muchísimas mutaciones que suceden a diario en los cultivos por radiación solar, por otro tipo de situaciones, y esos tampoco dan cáncer. Es decir, el cambio genético de todas las especies es una situación muy natural y que ha sucedido a lo largo de los millones de años. No pasa nada y no sé de dónde viene el mito, la verdad, no sé a quién culpar. Jaime, sin embargo, hay algunos científicos o estudios científicos que dicen que sí pueden causar daño, o por lo menos eso es lo que esgrimen organismos ecologistas como por ejemplo Greenpeace. ¿Por qué? Porque estos estudios científicos dicen que puede causar problemas. Sí puede haber, por supuesto, cambios, pero estos cambios se pueden evaluar en términos de lo que contiene el alimento. Entonces, algunos investigadores que han hecho evaluaciones haciendo, por ejemplo... De las ratas con tumores. Una dieta con maíz convencional, vamos a decirlo, con una que tiene maíz transgénico. Y después ven los resultados y aparentemente hay un grupo de ratas que tiene afectaciones. ¿Recuerdas de quién fue el experimento ese? Porque sí, es muy famoso, ¿no? Es famoso. Es un investigador de la Universidad de Caen que se llama Eric Seralini. Seralini en el y francés, otros grupos asociados Malatesta, de Malatesta en Italia. Y hay por ahí algunos asociados de otros países que tienen una especie de asociación, que hay que decirlo también, está financiada por la industria orgánica, que se llama el Centro de Estudios Independientes de la Genética Molecular o algo por el estilo. Y lo que están es empeñados en encontrar algo que diga que cualquier maíz o soya es... Pero de todas formas ese estudio fue descalificado y retirado. Fue ¿no? retirado de la... Y hasta creo que demandaron. Pero Jaime, tú que estás justamente en esas cuestiones, Sí. ¿qué tienen que pasar estos alimentos, llamémosles, para ser autorizados aquí en México? Aquí en México. Bueno, eso y opera en muchos otros países. México es firmante de lo que se llama el Protocolo de Cartagena, que es el protocolo de seguridad de la biotecnología, que surgió como una preocupación efectivamente de muchos grupos y científicos y demás, de decir, vámonos con calmita, vamos a analizar esto para que sea seguro. Entonces, los países que firman este protocolo tienen la obligación de establecer reglas internas, etcétera, etcétera. Tenemos nosotros una ley de bioseguridad de OGMs y un reglamento que marca una serie de procedimientos para ver la parte sanitaria. El alimento se puede consumir sí o no, entonces eso lo ve la COFEPRIS, que es del sector salud. Y la posibilidad de crecerlo o de cultivarlo en el campo depende de la Zagarpa y depende de Semarnat. O sea, se analiza uno por uno, cada uno de los... Uno por uno, cada evento, cada tipo distinto de maíz se analiza. Ahorita México tiene aproximadamente 160 eventos diferentes aprobados para consumo. ¿Cuáles son? ¿Y los encontramos en el súper o dónde los encontramos? Bueno, se pueden encontrar en el súper, obviamente, porque pueden ser de cosas que se producen en México o que vienen importadas, ¿no? Y, por ejemplo, todo el maíz amarillo prácticamente que usamos aquí es importado de Estados Unidos y es transgénico. Pero el maíz mexicano no puede ser transgénico. Todavía no. El maíz mexicano blanco no, porque no está permitido sembrarlo en este momento. ¿Qué está permitido sembrar en México que sea En transgénico? México, el algodón, casi todo el algodón que sembramos en el norte es transgénico y se utiliza para la industria textil, se utiliza para material de curación. También un poco de soya, ¿no? Soya también, aunque hay un transgénica. momento ahorita también judicial en el que hay se tiene que terminar a hacer unas consultas indígenas en el sureste, pero una cierta cantidad de soya que se producía era también transgénica, tolerante a herbicidas, que permite el manejo de la maleza muy bien en el sureste, que es un problema fuerte. Pero pues hay cierta oposición y hay procedimientos judiciales que hay que seguir para que ese permiso vuelva a hacerse. A mí me llama la atención que está prohibido generar y sembrar maíz transgénico en México, pero todo lo que se consume realmente es transgénico, viene de Estados Unidos. Entonces, creo que ahí hay una contradicción en... Sí, porque si fuera, porque es nocivo, tan nocivo sería uno como el otro, pues no es nocivo, eso nos está demostrando que no es nocivo, porque lo que comemos a diario, y en México comemos muchísimo maíz, es transgénico básicamente. Jaime, pero para consumo humano, aparte de semillas y alimentos, ¿hay también algún animal? Sí, de hecho en algunos países de América del Norte ya está aprobado el consumo humano
de un salmón que tiene características de crecimiento más rápido, produce más carne, entonces permite que las granjas piscícolas puedan hacer mayor producción. Llevamos también 10.000 años no solo de domesticación de las plantas, de los vegetales, sino también del ganado que nos da de comer. Y hemos seleccionado por muchísimos años aquellas características que nos convienen como ser humano. Es decir, en las vacas originales no eran las que tenemos hoy en las granjas. Las vacas originales, cuando el Homo sapiens arcaico empezó a domesticar el ganado, no son iguales a las de ahora. Llevamos años haciendo modificaciones genéticas adrede, buscando características específicas en el ganado. Entonces, es una práctica de 10.000 años del ser humano. Igual que la cría de perros y de palomas y todo, pues genera cosas que nos sirven para ciertos fines, pero digamos generan otro tipo de problemas, ¿no? Es decir, hay características, enfermedades que tienen estos animales que hay que combatir, pues porque les hemos quitado ciertas defensas, ciertas cosas que no eran agradables, igual que con las plantas. Entonces, eso es parte de esta modificación genética. El perro, el mejor amigo del hombre, el perro se domesticó 2 veces en la evolución temprana de Homo sapiens. Y tenemos una diversidad de perros como mascotas, pero el perro original viene de los perros, de los lobos, nada que ver con los cientos de tipos de perros que hay. Entonces, pero a ver, para no crear confusión, porque luego todos estos animales que están modificados genéticamente no son transgénicos. No. Porque luego va a pensar el público que voy a ver al súper si el pavo está o la vaca o el cerdo. No son transgénicos, no. Hay una cosa interesante. Mucho del progreso y del avance que se hizo de las técnicas básicas para transgénicos fue en Europa. Los belgas, los alemanes avanzaron mucho antes que los Estados Unidos. Pero la parte, digamos, de aplicarlo y hacerlo comercial, obviamente, quedó en Estados Unidos y también en compañías que pudieron precisamente continuar con todo este proceso que se volvió muy largo y muy caro, ¿no? Y entonces eso sacó a muchos laboratorios que estaban haciendo las cosas. Sin embargo, afortunadamente ahorita hay desarrollos en otros países que están haciendo empresas públicas. Por ejemplo, en Brasil existe una que se llama Embrapa, que es la empresa pública de todo tipo de desarrollo agropecuario, que se alió con empresas y con otro tipo de investigadores para sacar sus propios productos. Entonces ya tienen un frijol brasileño o de interés brasileño que es resistente a virus, hecho allá, ¿no? Y los argentinos también, los de India también tienen ya desarrollos de sus universidades, y esto empieza, digamos, a hacer como un poco palomitas de maíz, porque en cada lugar hay diversidades diferentes. Y en México tenemos un potencial para desarrollar también eso. Pero aquí investigación, ¿no hacemos mucha o sí? Sí se hace poca, pero hay muchísimos organismos transgénicos que yo hago a diario transgénicos. Yo y mi grupo de investigaciones hacemos clonación de genes de humanos, los metemos en bacterias, los metemos en levadura, a la levadura le meto algunos genes. Mis estudiantes de doctorado y de maestría nos vas a espantar al público. A ver, ¿para qué son esos? Son con fines de investigación y nunca se liberan al medio ambiente. Eso. Sin embargo, es algo muy cotidiano. En la investigación científica actual en biología tienes que hacer 40 tipos diferentes de transgénicos para hacer clonación. Es algo muy común. Pudiera existir, si hay un manejo irresponsable, pues una dispersión incontrolada de algunas cosas. Y eso es lo que se supone o se asume que puede pasar con cultivos en México, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a mencionar. Pero precisamente para ese tipo de pruebas que se hacen en campo, se hace lo que se llama la evaluación de riesgo. Es decir, a ver, ¿qué puede salir mal? Pues esto. Vamos a demostrar si en realidad sucede o no. El caso, por ejemplo, del maíz, se dice, es que se va a cruzar con los criollos, con los nativos, y entonces esos genes exóticos van a empezar a volar por todos lados. Bueno, el maíz, en 30 metros, si yo pongo un maíz amarillo aquí y acá pongo maíz blanco, después de 30 metros no hay polen que haya viajado ni con vientos favorables a polinizar a los otros. Entonces, haciendo un aislamiento tanto de distancia como de tiempo, puedo hacer yo sembrar el maíz 2 semanas antes y la otra 2 semanas después, y entonces las flores salen a tiempos distintos y no hay polinización cruzada. Entonces puedo mantener, como se hace en México,
diferentes poblaciones de maíz amarillo, rojo, azul, blanco, en diferentes lugares, porque hay mercado para todos, ¿no? Y el mercado para el maíz transgénico sí existe, sí hay agricultores muy interesados en producirlo, porque lo usan de una manera comercial para forraje de animales, ¿no? Greco, cuando estábamos hablando de la seguridad de los alimentos o de los productos, mucha gente nos ha preguntado, ok, no hay alimentos salvo las semillas y demás, pero si yo como un pollo o un animal que ha estado siendo alimentado con semillas transgénicas, ese animal, ese pollo, tiene también... ¿Se convierte en transgénico, no? ¿Y me va a pasar a mí? No, porque uno... Son de las dudas que existen, Sí, los claro, mitos. uno digiere totalmente, destruye todas las moléculas del pollo en sus componentes separados y de ahí los retoma el metabolismo. No hay ningún riesgo de que uno, al consumir un pollo transgénico, se vuelva uno transgénico, cosas parecidas. Eso es muchísimo... Además, el pollo no es transgénico, ¿no? Es, en todo caso, el forraje que ha comido. Lo que es más peligroso realmente son los insecticidas que se utilizan en poblaciones de maíz o de cualquier vegetal no transgénica. Eso es muchísimo más cancerígeno. Nos da pauta eso, porque como ven, el tiempo se nos ha echado encima y nos quedan aún muchas interrogantes. Así que si están de acuerdo, nos vemos la próxima semana para seguir debatiendo sobre tan apasionante tema. Gracias a todos, los esperamos.